Bienvenidos a Ceteris Paribus, el foro de economía de la Universidad de Pensilvania. Acá discutimos sobre el pasado, el presente y el futuro de la economía en español. Ok, hoy tenemos el privilegio de tener en Ceteris Paribus a Julieta Selikovic, es investigadora adjunto del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina y de la Universidad de San Andrés. Y también nos acompaña Patricio Yamín, doctor en estudios internacionales por la Universidad Torquato Di Tella, también tiene una maestría en relaciones internacionales por el Institut Barcelona de Estudios Internacionales y recientemente han publicado unos trabajos sobre geoeconomía. La geoeconomía es un tema que está sobre el tapete en la ciencia económica, ha vuelto a estar sobre el tapete y básicamente estos trabajos tienen que ver con la influencia china en América Latina y la respuesta que está dando Estados Unidos a esta amenaza o competencia. Así que bienvenido Patricia y Julieta. Un gusto estar aquí acompañándolos. Bueno, creo que los chinos han tenido la paciencia estratégica de largo plazo, de ir ocupando espacios vacíos y efectivamente creo que encontraron, sobre todo a partir del año 2001, un espacio vacío en América Latina, Estados Unidos concentrado en el Medio Oriente, en la guerra contra el terror, durante George W. Bush, el fin del ALCA, ¿no? El Tratado de Libre Comercio de las Américas, y en cierta manera una negligencia, pienso yo, de Estados Unidos respecto a la región, y China fue ocupando esos espacios vacíos, haciéndose en este momento el principal socio comercial de prácticamente todos los países de América Latina, con muy buenas relaciones en Centroamérica también, dispuesta a comprar soya, a comerciar, a comprar petróleo, a firmar tratados libres de comercio con Ecuador, con Chile, con países que históricamente habían sido además o siguen siendo aliados de Estados Unidos. Y creo que en el mundo global en el cual nos estamos, o desglobalizado, en el cual nos estamos moviendo, un mundo que se fragmenta, vamos a seguir viendo, vamos a ver una competencia entre China y Estados Unidos que va a ser muy interesante. Ya la cooperación que se daba ha quedado atrás, cada vez vemos unos discursos mucho más comprometedores en este aspecto y sobre todo con la llegada no solo de Donald Trump en 2016, sino Donald Trump ahora en 2024. La geoeconomía además digamos, es la economía mezclada con seguridad nacional y creo que estos temas, por supuesto, que despiertan muchísima atención. Así que, para comenzar, ¿no? ¿Cuáles son las principales ideas de sus trabajos? ¿Cuál es ese papel de Estados Unidos en la competencia geopolítica y cómo afecta a los países latinoamericanos que han fortalecido o han generado relaciones con China? Gracias por la introducción. Nosotros veníamos o partíamos de una preocupación, que era entender cómo se da la relación entre la competencia de poderes internacional y los vínculos económicos. Y veníamos analizando cómo en la región avanzaba, en la región latinoamericana, una discusión de mucha incidencia sobre la política exterior, que era la discusión sobre el no alineamiento activo. En América Latina, la presencia de Estados Unidos ha sido siempre relevante y muchas veces actuando como condicionante sobre las decisiones de desarrollo y de política exterior de los países. Y queríamos entender cuánto de esto seguía teniendo efectivamente relevancia para el desarrollo de la región y cuánto había cambiado y cuánto de eso eran imaginarios sobre la presión de Estados Unidos sobre América Latina. Y entonces partimos de buscar entender cómo era la interacción entre las potencias, la potencia establecida, Estados Unidos, y la potencia en ascenso, China, en América Latina, con una lectura desde geoeconomía, cómo se vincula geopolítica y mercado. Y entonces nos propusimos en este trabajo analizar cómo reacciona Estados Unidos cuando los países de la región se acercan a América Latina. En el imaginario, perdón, sí, se acercan a China. En el imaginario que nosotros teníamos es que sticks and carrots, palos y zanahorias. ¿Cuál era el mecanismo de respuesta que íbamos a encontrar en Estados Unidos cuando un país de la región
pasaba a estar cada vez más cerca de China. Y entonces con ese enfoque fue que diseñamos nuestra investigación para entender cuál era el espacio de política que los países de América Latina podían encontrar. Un poco ahí también había como una idea inicial, ¿no? Que tuvimos y que era que en el discurso público muchas veces aparece esta idea de que de la necesidad de plegarse a los Estados Unidos de forma restricta o de que acercarse demasiado a China puede tener consecuencias, ¿no? Y un poco también era intentar testear esto. Bueno, acercarte de qué modo a China puede tener consecuencias negativas en tu relación con los Estados Unidos, asumiendo que hay un hecho fáctico que es que Estados Unidos es el hegemón hemisférico y por supuesto que tiene un peso en la región importantísimo, pero ¿qué tipo de acercamiento a China era el que podía desatar en todo caso algún tipo de castigo, utilización de geoeconomía de corte negativo, ¿no? Y además habíamos también identificado que había bastante literatura sobre cómo China había entrado en la región, ¿no? Justamente el vacío que China ocupa, que era lo que mencionabas, Ángel, al principio, pero había menos de, ok, ¿y qué pasa luego, ¿no? Porque Estados Unidos obviamente reacciona y empieza a pensar otra vez a la región y la empieza a pensar también dentro del tablero global. Entonces un poco como sumando a lo que decía Julieta, de intentar identificar cuál es el espacio que tienen los países de América Latina o bajo qué condiciones un acercamiento a China les podía traer una consecuencia negativa y bajo qué condiciones no eventualmente, ¿no? Un poco era como la idea inicial. Hay un primer punto que fuimos viendo a medida que nos aproximábamos a la literatura, era que no siempre acercarse a China era visto como una amenaza y de hecho hasta la etapa de la primera administración Trump, donde se decide y se concibe a China como el gran competidor estratégico de Estados Unidos, la aproximación de China a la región no era percibida como un problema, era parte del funcionamiento deseado de la globalización. Y encontramos en la literatura, ya yéndonos a la literatura más tradicional de geoeconomía y de instrumentos económicos y sanciones, que estas decisiones, el uso de estos instrumentos, sea incentivos positivos o sanciones y castigos, eran fenómenos multicausales. Requerían, como mencionaba Patricio, una serie de condiciones del Estado emisor, del Estado receptor, del sistema internacional, para incidir cuando un Estado decidía avanzar en una u otra decisión estratégica y luego la discusión de cuáles eran los efectos. Entonces tuvimos un largo trabajo de discusión conceptual, de intentar establecer los mecanismos bajo los cuales era esperable que hubiese una reacción, bajo los mecanismos bajo los cuales era esperable una reacción positiva o una reacción negativa ante este input que era el desafío de acercarse a China y qué condiciones tenían que tener los países. Y ahí la contribución importante de nuestro trabajo es mostrar que aquello que en América Latina se discutía y se pensaba que había una reacción negativa ante acercarse a China, no era tan así. Nosotros encontramos que los países de América Latina, cuando se acercan a China, si son países democráticos, si son países que no cuestionan el orden internacional como tal, van a encontrar mayor cantidad de respuestas positivas por parte de Estados Unidos. Puntualmente encontramos una propensión a incrementar la ayuda que recibe por parte del Departamento de Estado y también logramos dar cuenta de mecanismos de anuncios de inversión, de cooperación que siguen, que aparecen, se intensifican una vez que estos países aumentan sus vínculos con China. Creo que varios temas que has tocado acá, ¿no? Hay una cosa que me parece muy, muy interesante y es que el que invita a China a invertir en la región en los años 2000 es Estados Unidos, precisamente. China se hace parte del Banco Interamericano de Desarrollo como accionista, invitado por Estados Unidos. Las inversiones de China en la región también Estados Unidos la promueve. Estados Unidos invita a China a ser parte de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio. Y en cierta manera, el hegemón, ¿no?, que es Estados Unidos luego de la Guerra Fría, el periodo posguerra fría, básicamente no ve a China como una amenaza, ¿no? Eso empieza a cambiar después de la crisis financiera y creo que este juego en la región es donde
empezamos a ver entonces, creo que el caso más emblemático es 2018, cuando China firma un tratado para inversiones en infraestructura del BRI, que vamos a ver cómo es que se llama en castellano, Iniciativa para la Franja y la Ruta, y además el caso de Panamá, ¿no? Que quiero que me expliquen o expliquen a los que nos escuchan el caso de Panamá. Panamá básicamente es una creación de Estados Unidos en 1900, principios de 1900, era parte de Colombia, se hace el canal de Panamá, básicamente mucha influencia, bases americanas allí, y Panamá decide firmar o establecer o estrechar las relaciones con China. Explícanos qué pasa allí y cuál es la importancia geoeconómica de ese momento, que puede marcar un antes y un después en la región. Quiero volver un poquito atrás, Ángel, cuando vos decías cómo cambia la relación Estados Unidos-China. En 2017, para mí el punto clave, en el año 2017 Estados Unidos publica su estrategia de seguridad, y en esa estrategia de seguridad dice: la competencia con China es parte del ecosistema de seguridad de Estados Unidos. Y ahí es donde es muy claro el lineamiento que la administración Trump le imprime al vínculo con China, y eso se plasma luego en la relación hemisférica. Y Panamá nosotros entendíamos que era un caso muy relevante a analizar, porque Panamá tiene importancia geopolítica clave para Estados Unidos por el canal de Panamá, por la historia que tenían en conjunto, por el punto clave en Centroamérica. Panamá y Estados Unidos ya tenían una historia de acuerdos construidas, venían de un periodo un tanto polémico, cuando había habido crisis en la relación bilateral por los Panama Papers, por la salida de el expresidente de Panamá, Martinelli, y lo que había en 2017 una relación que se estaba recomponiendo. Esa relación que se estaba recomponiendo va a tener un punto de quiebre cuando en 2017, o sea, un poquito antes, se da la decisión que para nosotros fue la que disparó el cambio en la región en clave geoeconómica, que es que Panamá cambia el reconocimiento de Taiwán por el reconocimiento de China. Y lo hace tan solo una semana antes de ir a una reunión cumbre que tenía con Trump. Y lo hace de manera abrupta o sin anuncios en la relación con Estados Unidos, y ese cambio dispara luego un efecto dominó sobre los otros países de América Central. Para China, la política de una sola China es el eje central de su expansión en la política internacional. Hay una serie de cuestiones en las que China puede negociar, pero el reconocimiento del principio de una sola China es el principio geopolítico más importante que propone. Los países de América Central eran los países que, en alianza con la lectura de Estados Unidos, sostenían el reconocimiento de Taiwán. Y van a caer uno tras otro. Lo que nosotros encontramos en el paper es que a partir de el cambio entre el reconocimiento de Taiwán y el reconocimiento de China, le siguen estos acuerdos de cooperación en el marco de la iniciativa de la Ruta y la Seda, y desde allí en adelante un incremento también de comercio e inversiones y la respuesta de Estados Unidos. Ok, hay una cosa que creo que es importante acá, es Panamá sabía lo que estaba haciendo, digamos, un día antes, digamos, porque podría leerse como una provocación, y por otro lado, ¿cuáles son los incentivos, ¿no? Para reconocer a Taiwán? Porque tal vez Taiwán tal vez no conoce la historia, no importa tanto, pero tal vez China presiona para préstamos, o sea, ¿qué había detrás, no? Esas dos cosas creo que son importantes en este punto que es de pivote, ¿no? China viene con un paquete económico muy, muy importante de comercio e inversiones. La iniciativa de la Ruta y la Seda tiene asociada su paquete de inversiones en infraestructura muy, muy, muy importante. China se transforma en todo este periodo en el primero o segundo socio comercial de todos los países de la región. Lo mismo sucede alrededor del mundo. China es el país que más crece en el comercio internacional. Taiwán tiene un paquete
de incentivos económicos que promueve, pero ese paquete se había ido achicando. El crecimiento Claro. de China es mucho más expansivo, mucho más acelerado que ese paquete de medidas de Taiwán. En Estados Unidos hay un grupo de legisladores y sectores interesados en la relación con Taiwán. Nosotros lo encontramos y en el paper está rastreado cuáles fueron algunas de las reacciones en Estados Unidos a este anuncio de Panamá, pero el peso de los hechos fue más importante. Inicialmente, incluso Estados Unidos en la primera reacción es más bien conservadora frente al cambio en la política de Panamá, un poco que lo toma por sorpresa. Pero cuando se transforma en un fenómeno regional, ahí es donde vemos el cambio en la política. ¿Y cuáles eran los incentivos de Panamá? Panamá buscaba mejorar su situación económica. Panamá empujaba por tener mayores inversiones y comercio, que Estados Unidos no le estaba dando tanta atención, había bajado la atención que Panamá recibía en el marco de los programas de cooperación para Centroamérica. Dentro del programa que el Departamento de Estado tiene para Centroamérica y el Caribe, Panamá había visto reducida la ayuda que recibía, la atención que recibía por parte del Departamento de Estado, y ante ese vacío es donde China Claro, cobra peso. claro. Allí tú hablas de la estrategia de seguridad de Estados Unidos que cambia en 2017 con la primera administración de Donald Trump, y China es una amenaza, hay una competencia mundial. Un poco caemos en la trampa de Tucídides, ¿no? Una hegemón o una potencia ascendente al final entra en conflicto con la potencia dominante, ¿no? 2500 años y sigue pasando lo mismo. 2017 también ocurre las sanciones a Venezuela, las sanciones financieras, ¿no? Y no es casualidad en todo este marco. Entonces, tú has hablado de los carrots, de las zanahorias, ¿no? Estados Unidos, China entra, entonces Estados Unidos dice, bueno, China está ayudando, yo tengo que ayudar a hacer algo más por la región, cooperar más, etcétera. Pero también los incentivos negativos, los palos, ¿no? Los stickers, los garrotazos. Tal vez el caso más emblemático es Venezuela. ¿Qué has aprendido allí en ese juego, ¿no? Porque con unos es zanahorias y con otros son garrotes, ¿no? Ahí nosotros en el paper entramos al paper esperando encontrar garrotes. Nosotros entramos a la investigación esperando encontrar sanciones. Y nos encontramos que las sanciones no eran el instrumento adecuado para competir con China. Las sanciones aparecen como elemento para buscar modificar una política dentro del Estado de corto plazo y no para ganar influencia. Encontramos en la literatura que al final no era la medida más adecuada la sanción, y lo pudimos testear empíricamente. En otras investigaciones hemos estado sistematizando distintas situaciones de geoeconomía, de usos de medidas geoeconómicas en América Latina, y ahí encontramos que las sanciones están claramente asociadas a cuestiones de valores, derechos humanos, democracia, cuestiones de geopolítica tradicional asociadas a conflictos territoriales, pero menos a la competencia Estados Unidos-China. Y esto cambia entonces el paradigma en el cual nos movemos a la hora de pensar las políticas de desarrollo, la política exterior. No es el mismo esquema de Guerra Fría. Y dado que no es el mismo esquema de Guerra Fría, que hay otro tipo de interdependencias, no parece ser que las sanciones económicas sean el mejor efecto. Sí, que la amenaza de quitarte el incentivo puede ser un mecanismo. Pero para eso primero había que construir esa red de interdependencia y reconstruir las redes de presencia de zanahorias en la región. Ok, un poco Estados Yo creo Unidos que entonces ante la ahí presencia había- china. Sí, adelante, perdón, Henry Patricio, sí. No, que había una palabra clave, ¿no? Que vos usaste, es una provocación en definitiva, ¿no? Cuando Panamá hace esto, siendo que Panamá es un lugar sensible por obvias razones, Claro. nosotros esperábamos que si hubiera un lugar donde hubiera una respuesta de corte más bien de palos, hubiera sido ahí, ¿no? Y sin embargo no es lo que encontramos. Lo que encontramos es que ese mix
que siempre hay un mix de palos y zanahorias, pero que el contenido del mix depende mucho de quién sos. Y acá hay también una cuestión que tiene que ver con que la sanción tiene que, para yo implementar una sanción económica, tengo que tener la expectativa de que esa sanción va a hacerte cambiar de dirección en tu política. Es decir, que la sanción va a funcionar. Nada peor que implementar un castigo que no funciona, ¿no? Cualquiera que es padre sabe esto, digo, ¿no? Si yo quiero castigar a mi hijo igual se sale con la suya, voy a tener el mismo problema. Y el problema aquí es, creo que uno de los problemas centrales es que el castigo económico, vos tenés una forma de resolverlo, que es acercarte todavía más a China. China te va a ofrecer económicamente claro, la red para compensar la pérdida, cosa que no sucedía en la Guerra Fría. Por eso me parece que este punto que hace Julieta, de que estamos en un mundo completamente diferente, es importante, porque la sanción va a funcionar en tanto y cuanto vos no tengas a dónde escapar, pero vos sí tenés dónde escapar, te puedes acercar todavía más a China. Entonces, en temas que no tocan directamente a la seguridad de los Estados Unidos, y esto es importante detallarlo, porque nosotros, digamos, el testeo empírico lo hacemos sobre acercamiento comercial y de inversiones y ayuda al desarrollo con China, que no implica toda la relación de los países con China, pero sí una parte importante. Ahí es donde Estados Unidos, entonces, dependiendo de quién seas, tiene un mix diferente para aproximarte. Obviamente que si sos Venezuela, tiene un tipo de herramienta, probablemente con muchos más palos que zanahorias, pero si claro, sos Panamá, si sos Chile, por ejemplo, digo, para salirnos del caso, ¿no? Países más alineados con Estados Unidos, probablemente tenga más carros, ¿no? Brasil también, claro. ¿sí? Un poco esa es la idea central del país. Es muy interesante, digamos. Creo que la conversación creo que es el tema que nos va a dedicar la próxima década a América Latina, porque esto apenas está comenzando y ustedes son de los primeros pioneros que están en esto, pero esto va a dar mucha tela que cortar definitivamente. Y además depende del tamaño del país, ¿no? O sea, qué hace Brasil o Argentina, qué hace Panamá o Centroamérica, son países más pequeños. Está además el tema migratorio, que aquí se mete, digamos, en todo esto. Pero bueno, volvamos un poco al paper y que podemos estar hablando acá de esto por horas, ¿no? Y creo que el paper todavía tiene muchas más cosas que explorar y que son muy interesantes. Yo invité a este podcast a Matías Spector, estaba en Princeton en esa época, sigue en Princeton, organiza una conferencia, la conferencia el año que viene de reimaginar un mundo de orden, es sobre las tensiones chinas americanas. Él es argentino brasilero, ustedes lo conocen, ya veo que lo conocen, buen amigo. Un día deberíamos invitarlo aquí a esta tertulia para terminar de explotar todo esto. Pero bueno, en cualquier caso, él había escrito un artículo que se llama Fence Sitters, ¿no? O sea, yo le decía, ¿cuál debería ser la postura de América Latina, ¿no? O sea, frente a esta competencia global, dos hegemones, posiblemente una tercera guerra mundial, en fin. Estas cosas que lamentablemente estamos viendo y que viendo la historia es una posibilidad para lo cual hay que prepararse. Decía, bueno, América Latina lo mejor que puede hacer. El caso de Brasil es ser un espectador neutral de toda esta situación, ¿no? Y creo que me gustaría saber la opinión de ustedes, ¿no? En esa competencia global, al final los países de América Latina tienen sus propios problemas. Puede haber en general son democráticos todos los países. Y son democráticos, son más alineados, podríamos decir, culturalmente a Estados Unidos, pero China también ha abierto los mercados, mucho más que Europa y Estados Unidos. ¿Cómo conjugar todas estas cosas, ¿no? En ese mundo lleno de conflictos o potenciales conflictos para preservar la soberanía económica y los intereses de cada país en la región? Yo creo que un punto importante acá es que, y abonando un poco en la línea en la que venía hablando antes, ¿no? Que nosotros encontramos evidencia de que Estados Unidos no está pidiendo un alineamiento irrestricto, al menos hasta hoy. No sé, digo, en Trump 2 qué va a pasar, pero la primera presidencia de Trump y de Biden, que nosotros encontramos que al menos en respecto a esto hay una continuidad bastante marcada, no hay grandes diferencias. Encontramos evidencia no solo en los flujos de ayuda, no solo en el caso de Panamá y algunos otros casos que estuvimos viendo, sino también en el propio discurso que se da en las élites de los Estados Unidos, donde hay un reconocimiento a que acercarse económicamente a China es inevitable. Los países de América Latina obviamente se van a acercar, van a comerciar con China. De hecho, hay varios momentos que dicen, nosotros también comerciamos un montón con China. Estados Unidos es socio comercial de China. Digo, es inevitable ese acercamiento económico. Lo que marcan son límites de
¿En qué América Latina sí se puede acercar? ¿Cuáles son las líneas rojas? Me parece que eso es clave en la política exterior de América Latina, detectar cuáles son las líneas rojas que el hegemón te está pidiendo no cruzar, en definitiva, ¿no? Me parece Okay. que por ahí está el punto, me parece como la policy implication más fuerte. Hay lugar para jugar, para comerciar, para tener inversiones a dos bandas, si se quiere, lo cual puede ser una oportunidad para América Latina, en tanto y cuanto se tengan claras cuáles son esas líneas rojas, ¿no? Un poco nosotros sugerimos que algunas de esas líneas rojas, muy a grandes rasgos, serían mantener las instituciones democráticas, digamos, mantener el libre juego de mercado, mantener un cierto alineamiento con el orden internacional, digamos, y probablemente, digamos, no entrar en alianzas más cercanas con China en temas de seguridad o que impliquen directamente entrar ya en ese terreno. Me parece tener otro guión, digamos, ¿no? Pero mientras eso funcione, me parece que hay lugar para que América Latina juegue, pero repito, buscando bien cuáles son las líneas rojas que te están pidiendo no cruzar. Luego, el acercamiento económico a China es inevitable. Todo el planeta se está acercando económicamente a China en algún punto. Incluso en ese de conocer las líneas rojas, creo que hay espacio para una política activa. No es solo quedarse expectante y distante respecto de la dinámica de las potencias, sino que hay un espacio para jugar activamente en los incentivos en la doble línea y ser un actor que se beneficia de la competencia internacional. El paper muestra que hay margen para eso. Okay. Y alienta ese tipo de decisiones. Es clave, como anunciaba Patricio, reconocer las líneas rojas, algunos temas muy críticos como compras de armas, licitaciones de tecnologías sensibles de uso dual. ¿Y qué es lo que Estados Unidos pide en última instancia? Y esto lo vemos en numerosos comunicados y declaraciones de funcionarios, tanto del primer periodo Trump como del periodo Biden, y en actores que hoy se están posicionando como fuertes jugadores en Trump 2. Algunos, por ejemplo, mecanismos de accountability y transparencia. La preocupación dentro de los Estados Unidos es que la creciente inversión y comercio chino en América Latina conduzca a una erosión de las democracias. Y entonces, si vos mantenés democracias fuertes, si tenés mecanismos de transparencia y accountability, incluso en el área económica vinculada a la inversión, es posible aprovecharse de ese doble juego. Claro. Atención en las infraestructuras de transporte. Hay una cierta preocupación por ríos, puertos, aeropuertos, pero allí algo que bueno, aparece ahora en Sudamérica, que es la inauguración del puerto de Chancay en Perú, marca limitaciones, donde Perú le da la licitación de este puerto, que es un puerto con capacidades para buques post-Panamax, buques de mayor tamaño, que promete cambiar la logística sudamericana enfocada hacia el Pacífico y enfocada hacia China. Le da la concesión de este puerto a China, se la da en términos exclusivos, y durante todo el periodo de construcción, licitación y permisos, Estados Unidos intentó presionar, pero terminó reconociendo, estas declaraciones del secretario de Minería y Ambiente, terminó reconociendo las limitaciones de Estados Unidos. Estados Unidos dice, podría tener inversiones de mayor calidad en términos de los valores de las empresas, la transparencia de las empresas, pero no tiene el músculo suficiente, no tiene el volumen de inversión para competir con China. Entonces aquí se vuelve mucho más selectivo qué esperar de Estados Unidos y que no, y Estados Unidos reconoce su limitación. Puertos es un tema sensible, pero no tiene con qué competirle. Sí, además este puerto, el de Perú, Laura Richardson decía que es la del Comando Sur, que tenía potencial para uso militar también, ¿no? Y creo que entonces ya empezamos eh, con estos problemas de seguridad nacional, que es lo bonito de la geoeconomía, ¿no? Que no es simplemente ver los términos de intercambio, las exportaciones e importaciones, sino también meter la variable militar en todo este juego, ¿no? Hay un punto clave ahí, que tiene que ver con las capacidades de toma de decisión en Estados Unidos. La capacidad del ejecutivo, del presidente, de usar los carrots o usar los sticks, de usar las zanahorias o los garrotes, depende de cómo se conciban los fenómenos.
Entonces, si Estados Unidos, si la administración define que un fenómeno afecta a la seguridad de Estados Unidos, tiene más músculo. Ok, Porque los permisos para poner aranceles o para generar programas de ayuda están condicionados. El legislativo en Estados Unidos tiene peso, tiene mucho más peso de los que tienen los legislativos en América Latina. Entonces, el Ejecutivo, para disponer de los recursos del Estado, necesita cumplir ciertas condiciones. Una de las condiciones que habilita mayor discrecionalidad de los instrumentos es decir que un episodio amenaza la seguridad. Y entonces el nexo entre seguridad y economía, esta seguridad económica, clave en la geoeconomía, es lo que dispara el uso de estos instrumentos. Hay mayor discrecionalidad. Si todos los puertos efectivamente pueden ser infraestructuras de uso dual, le permite al Departamento de Estado, al área de defensa, al Ejecutivo, tener mayores recursos. claro. Está muy claro, ¿no? Y creo que tu explicación es muy clara en ese sentido. Eh, una cosa que, digamos, creo que ustedes han explicado, ¿no? Cuál podría ser la estrategia y de cómo esta estrategia por ahora para América Latina es de ganar siempre y cuando no se pasen esas líneas rojas, ¿no? Pero eso puede cambiar, ¿no? O sea, que estamos en un mundo que va cambiando. China, en definitiva, tiene una guerra civil que no ha terminado y la guerra civil es Taiwán, ¿no? En el cual las dos Chinas están allí todavía en tensión y es básicamente lo que dispara todo el tema de Panamá y toda la discusión que hemos estado dando. ¿Qué creen ustedes, no? ¿Hacia dónde va esta dinámica geoeconómica? Porque ustedes han estudiado esta dinámica no solo en la región, sino en Estados Unidos, China en las próximas décadas. ¿Qué ven, no? No tenemos nadie de una bola de cristal, pero ¿cómo ven esta evolución y cuál creen que termina siendo ese equilibrio? ¿Cómo termina este reacomodo? Si tenemos una bola de cristal y especulamos al respecto. Cualquiera, Patricio, a ver. Difícil la respuesta digo, no logramos ni predecir correctamente las elecciones en un fin de semana. Me cuesta mucho predecir a futuro a dónde va esto. En lo personal creo que, como bien vos dijiste, esto cambia, ¿no? Cambia todo el tiempo. Entonces, una habilidad básica que tienen que tener las élites políticas en América Latina es saber cómo las líneas rojas se van moviendo. ¿Sí? Mi percepción es que esas líneas rojas cada vez van a dejar menos lugar a la acción, que es probable que se achiquen un poco los espacios de maniobra que tienen estos estados en tanto y cuanto recrudezca la dinámica de competencia entre Estados Unidos y China, que yo creo que lo va a hacer. No soy muy proclive a pensar que vaya a haber un conflicto directo entre las potencias. Me parece que no está dada esa situación. Los niveles de interdependencia son tremendamente altos. Tenemos muchas razones para creer que eso no va a ser así, pero sí que la competencia interhegemónica sí va a estar en alza. Me parece que hay varios terrenos, algunos de los que nombramos, sobre todo en el ámbito tecnológico. También hay que ver, que la elección de Trump también pone un gran signo de pregunta sobre toda la carrera para la transición postcarbónica y cuál va a ser el rol de Estados Unidos en ese mundo. Hay muchas áreas en las que entramos en competencia. Yo creo que las líneas rojas se nos va a ir achicando el espacio para jugar, pero no se va a eliminar completamente ese espacio como sí pasaba en la Guerra Fría. Esa es mi impresión. ¿Vamos a ver más garrotes? No lo sé. No sé si vamos a verlos más, quizás los vamos a tener más cerca. Quizás la amenaza va a ser un poco... No, me parece que ahí está también en la habilidad de los países de América Latina para jugar en eso, para leer correctamente eso, para leer de forma pragmática ese mundo en el que están y no de una forma hiperideologizada, porque no es un mundo no me parece que el juego que estén jugando tenga que ver con eso. Pero no sé, Julieta, voy a pasar la pelota. El escenario de competencia va a ser el escenario de continuidad. Creo que la competencia entre poderes va a ser una competencia extensa en el tiempo. No creo que esta competencia desencadene rápidamente, como
digo, pensando en términos de relaciones internacionales y transiciones de poder, yo soy bastante escéptica de un conflicto directo Estados Ujú. Unidos-China que lleve a un abrupto cambio de liderazgo. Creo que es una competencia sostenida en el tiempo y que la característica de esta era de reconfiguración global es la de la competencia y que en ese orden vamos a ir teniendo este juego entre los dos poderes en la región cada vez más cercano, con algunos instrumentos que empiezan a parecer novedosos. Creo que las inversiones de BYD, de la fábrica de autos eléctricos que se está expandiendo en América Latina con su desembarco en Brasil, en México, es un posible cambio de juego. América Latina tiene un componente en sus estructuras productivas, en particular en Sudamérica, también México, muy asociado al desarrollo del el sector automotriz para consumo regional, pero juegan un papel muy importante en la asignación de empleo. La transición energética supone un cambio a esta industria Claro. y el hecho de empezar a tener grandes jugadores chinos en el territorio que van a ser actores que pujen por la toma de decisión va a cambiar un poco el escenario, porque hasta ahora China es el actor externo que provee comercio, es el actor externo que provee financiamiento, pero vamos a empezar a tener joint ventures y distintos mecanismos de inversión donde la inversión china es un actor que también es un enclave en la economía doméstica. Claro. Esto puede modificar un poco las preferencias de los países que siguen teniendo una pertenencia hemisférica a Estados Unidos, que siguen teniendo una tradición cultural y de valores muy asociada a Occidente, y va a ser un poco más complejo el escenario. Pero yo soy muy escéptica del conflicto directo Estados Unidos-China. Así que la región también va a tener que lidiar con los spillovers negativos de la competencia entre Estados Unidos y China. Y en particular el Trump 2 Mm. plantea desafíos importantes en términos de los efectos disruptivos que genere una suba de aranceles, los efectos que esto pueda llegar en una eventual situación de devaluaciones competitivas entre Ujú. China y eventualmente el dólar, y esto desestabilizando la inflación y el crecimiento económico. Hay que recordar, la CEPAL ha marcado una nueva década perdida. Entre 2014 y 2024 la tasa de crecimiento fue de 0,9, lo cual es un punto menor a la original década perdida de los 80. O sea, la década de los 80 había sido la década perdida y la tasa de crecimiento era de 2. Entre 2014 y 2024 la tasa fue de 0,9. Entonces, estamos en una competencia entre potencias en una región que tiene muy baja tasa de crecimiento y hay necesidad de esa vinculación externa. Con lo cual, tener lecturas sobre ideologizadas que lleven a una moderación política por si las dudas, cuando no lo encontramos, parece una decisión un poco que desaprovecha las oportunidades que América Latina necesita. Yo creo que hay que leer el escenario en clave de oportunidades, que las hay, que hay que saber mantener las líneas rojas, que requiere diplomacias activas, que sería mucho mejor si la región pudiera coordinar sus políticas, cosa que no lo hace ni parece ser pronto hacerlo, y que esto se va a poner más complejo. Con lo cual, Yo creo que la investigación es una ujú, es una contribución a una discusión en curso y que total. requiere de alentar a mayores investigaciones y mayores discusiones para entender los clivajes de cómo funciona la geoeconomía en el contexto actual. Hay antecedentes de los 80, hay antecedentes de los 60, pero el escenario no es el mismo exactamente. Y entonces entender esos clivajes ayuda a pensar las políticas exteriores, las políticas de desarrollo. Muy interesante esta discusión que ya estamos terminando, pero creo que hay muchos elementos acá y em, hay una finalmente, una última pregunta, creo que no podemos ir sin hacerla. En uno de los trabajos tuyos, Julieta, hablas de, bueno, que en América Latina no hay como mucho juego geoeconómico, salvo Petrocaribe. Eh,
Pero ahora tenemos BRICS, ¿no? No sé si esto se inserta en este juego Grand Strategy o sea, cómo lo ven, ¿no? O sea, y si esto puede ser una manera de contrarrestar o jugar neutro, porque al final BRICS está jugando directamente con China y Rusia, ¿no? Pero ahí BRICS yo no lo veo como un jugador fuerte o como un espacio alternativo para la región. BRICS es Brasil, Mm, pero Argentina decidió no plegarse finalmente a BRICS. ujú, Entonces, la región de América Latina está subrepresentada dentro del esquema BRICS. BRICS presenta una alternativa en los múltiples mecanismos de gobernanza desde el sur global, pero América Latina pesa poco en ese BRICS. América Latina hoy no encuentra, para mí, no encuentra mecanismos de cooperación eficientes para disputar espacios más relevantes en la gobernanza económica internacional. CELAC no logra canalizar ujú. opciones, los procesos de integración regional están bastante debilitados y volviendo al paper, los incentivos están afuera, es Estados Unidos, China. No hay un centro regional que pueda traccionar hoy, que logre traccionar hoy discusiones más sustantivas de desarrollo, de industrias estratégicas. Maravilloso. Bueno, Patricio, no sé si quieres agregar algo más o Julieta, que ha sido una conversación muy buena, la he disfrutado muchísimo, la verdad es que le agradezco muchísimo su presencia hoy acá y espero que no sea la única ocasión y que sigan trabajando estos temas y sigan dando luces a una región que hace falta mucho pensar estos temas y que es el tema yo creo que viene ahora en adelante por la próxima década. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un gusto cuando quieran, estamos disponibles. Sí, la seguimos. Gracias. Esto fue Ceteris Paribus, el podcast de economía en español del Penn Initiative for the Study of Markets en el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania. Aquí discutimos el pasado, el presente y el futuro de la economía en español, haciendo especial seguimiento a América Latina. Yo soy Ángel Alvarado. Me gustaría saber más de ustedes. Nos pueden contactar a través del Penn-Ceteris en Instagram y Twitter.